Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho su presencia en esta clase espejo. En el día de hoy nos está acompañando la profesora Alba María González Rolón. Ella es miembro del Tribunal Penal Colegiado de Sentencias Especializados y Permanente contra el Crimen Organizado. Igualmente, ella es magíster del Instituto de Altos Estudios Estratégicos en Planificación y Conducción Estratégica Nacional. Igualmente, pues su currículo es muy amplio, se los voy a estar mandando aquí por el chat y le agradezco enormemente a la profesora María González por acompañarnos en el día de hoy en esta clase espejo. La información que ella nos va a dar es de suma importancia para poder comparar nuestros dos sistemas. Bienvenida, profesora, y muchas gracias. Muchas gracias, buen día a todos. Un saludo muy cordial aquí desde el Paraguay. Estoy muy contenta de compartir este tiempo con ustedes. Veo que desde temprano están preparados para dar clases. Estarán dando clases con la profesora Joana para aprender. Sin embargo, yo también les agradezco porque siempre para mí es un aprendizaje compartir con otras personas lo que yo sé y las otras personas también. Ustedes saben que cualquier profesor siempre tiene que prepararse y todo aprendizaje es de ida y vuelta y el profesor a veces absorbe más de los alumnos que al revés, ¿verdad? Bueno, me toca en forma muy feliz para mi persona compartir de nuevo una clase con la profesora Joana. El lunes pasado ella les brindó una clase a mis alumnos, estamos muy contentos y de verdad para nosotros fue de suma importancia todas las enseñanzas y conocimientos compartidos de la profesora Joana con nosotros. Estamos haciendo muchos trabajos a raíz de la clase que ella nos brindó. Y hoy me toca a mí compartir con ustedes, voy a procurar no olvidarme de todos los detalles en cuanto a lo que hace al sistema penal en el Paraguay. Yo tengo un material aquí para compartir en pantalla con ustedes. Voy a ver si es que puedo aquí. Mi material, yo no sé si es que sale en pantalla. Sí, ahí está saliendo, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Para comenzar, les quiero señalar de que en el Paraguay teníamos vigente un sistema penal y procesal que databa del año 1890. Este procedimiento penal estuvo vigente hasta el año 98 y se imaginan ustedes en esa época tener vigente una normativa que databa del año 1890. Ustedes saben que en ese lapso de tiempo, en realidad, todas nuestras comunidades fueron modernizándose en forma muy rápida. Y en el año 92, en el Paraguay se promulga una nueva Constitución Nacional en donde muchos principios, muchas garantías que tienen que ver en el ámbito penal son dispuestas y ya no tenían una coincidencia con nuestro sistema anterior. Es por eso que en el 97 se sanciona un nuevo Código Penal y en el 98 el nuevo Código Procesal Penal, que sí ya tenía total coincidencia y concordancia con la nueva Constitución. El sistema anterior, nosotros lo denominábamos sistema inquisitivo, en realidad tiene una diferencia inmensa con el sistema acusatorio, que es el que tenemos vigente hoy en día en el Paraguay. Anteriormente, tenía a su cargo el trámite de un proceso penal el juez en lo criminal y correccional del menor. Él era el que estaba a cargo de la investigación y luego el juzgamiento. Todo el proceso era escrito. No estaba prevista la presunción de inocencia, por ejemplo.
Entonces, uno, si era procesado bajo este sistema, tenía que demostrar su inocencia. Entonces, con los cambios que fueron ocurriendo en nuestro país, porque al momento de cambiar las costumbres y los manejos de una sociedad, también las normas y las pautas que rigen la conducta de esa sociedad también tienen que ir adecuándose. Esas situaciones ya no estaban vigentes dentro de lo que era el comportamiento de la sociedad paraguaya, que pasa de un sistema de régimen totalitario en el gobierno. Nosotros tuvimos en nuestro país a un presidente que era militar y estuvo por más de 30 años. A ver, me desapareció la pestañita aquí. Me ven ahí, ¿verdad? Porque me desapareció la pestañita, entonces creí que estaba desconectada. Vuelvo a mi diapositiva. Nosotros tuvimos más de 30 años en el poder a un militar y yo recuerdo que en la época, yo era niña cuando eso y siempre se le denominó al régimen un régimen dictatorial. Posterior en el 89 hubo un golpe de Estado en donde le deponen a este señor Alfredo Stroessner como presidente de la República y entonces inicia una etapa de transición a la democracia en mi país. A raíz de ello, justamente surge una nueva constitución con nuevos lineamientos y también se van incorporando principios y garantías que hacen al sistema penal. Tenemos ya, por ejemplo, en nuestra constitución vigente, la presunción de inocencia como una garantía constitucional, hasta tanto exista una condena que esté firme y ejecutoriada, la persona goza de esa presunción. Esa presunción tiene que ser quebrada una vez que se demuestre la culpabilidad sobre la sospecha. Entonces cambia. La persona que está siendo sospechada o investigada por la comisión de un hecho punible es considerada inocente y quien tiene la obligación de demostrar es el titular de la acción penal. En este caso, en nuestro país la asume el Ministerio Público. Son estas circunstancias sumamente significativas que provocan diferencias al momento de analizar la vigencia de un sistema y la vigencia del otro. Anteriormente en el sistema inquisitivo no había un límite de tiempo en cuanto a la investigación. Hoy en día nuestro sistema vigente, que ya desde el 98 a hoy, tenemos ya más de 20 años de vigencia de esta forma de dirimir y resolver los problemas que tienen que ver con la comisión de conductas que están penadas por la norma penal y tienen sanciones previstas y que se aplican. Hoy en día solamente puede durar un proceso penal 4 años. ¿Cómo se realiza? A ver, voy a ir pasando las diapositivas porque si no voy a pasarme tal vez algunas cosas. El proceso penal se inicia cuando el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, recibe una noticia criminis, ya sea, si hablamos de hechos punibles de acción penal pública, el Ministerio Público tiene competencia de oficio para abrir una investigación penal. Algunos que otros hechos son a instancia aparte, entonces cuando la persona afectada, la víctima, va y presenta una denuncia penal en sede de las comisarías o de la sede de la Policía Nacional, entonces ahí se insta el procedimiento y asume la titularidad del Ministerio Público. Y tenemos otros hechos punibles que son de acción penal privada, en donde el Ministerio Público no es interviniente en un proceso penal como los hechos que tienen que ver contra la reputación y el honor de las personas, hechos punibles que si bien están prohibidos por la ley, están esos bienes jurídicos garantizados inclusive en la Constitución Nacional, son hechos que al Estado no le interesa, por llamar de alguna manera, perseguir a través del Ministerio Público, sino a través de la propia víctima que asume el rol de acusadora en ese sentido. El procedimiento básicamente es el mismo.
Y una vez recibida en sede del Ministerio Público o de la Policía Nacional alguna noticia o alguna denuncia con respecto a la probable comisión de un hecho punible de acción penal pública, entonces el Ministerio Público, en representación de la sociedad, asume la titularidad de la acción, abriendo una investigación penal y presenta ante el juez penal de garantías, que es la primera etapa dentro de la investigación, pero ya a cargo de un juez de primera instancia penal encargado del cumplimiento del debido proceso, presenta un requerimiento de imputación. Puede ocurrir que el hecho se realice en flagrancia, entonces al momento de la comisión, esta persona lógicamente es restringida en su libertad e inmediatamente se le comunica al Ministerio Público, y les digo inmediatamente porque en realidad para nosotros los plazos son muy cortos y de verdad son perentorios. Entonces el Ministerio Público, al recibir esa comunicación, inmediatamente le señala una audiencia indagatoria, que es en donde esa persona puede, si es que decide hacerlo, prestar una declaración, y en esa declaración indagatoria esta persona va a estar ejerciendo su defensa material, va a estar ejerciendo su derecho a la defensa. Estas situaciones se tienen que dar dentro de las 24 horas. La aprehensión en flagrancia solamente puede durar 6 horas. Y si hablamos en horas, eso significa que no tienen, en este caso, conteos de días hábiles o inhábiles, sino en el momento en el que ocurre. Estamos hablando de una restricción de libertad, entonces todos estos plazos, cuando se habla de restricción de libertad, se hacen los conteos en horas. La privación de libertad en inicio, cuando hablamos de alguna flagrancia, se denomina, según nuestra normativa vigente, como aprehensión. Esta aprehensión puede durar solamente 6 horas. En ese tiempo, el Ministerio Público ya debe decidir si es que presenta algún requerimiento de imputación o no. Para que no esté privado ilegítimamente de su libertad, entonces el Ministerio Público puede disponer la detención de esa persona. Si ya está por culminar las 6 horas de aprehensión, entonces esas 24 horas denominada detención sigue siendo una privación de libertad, pero tiene que tener una orden de detención emanada del Ministerio Público en este caso, mientras el Ministerio Público prepara su requerimiento de imputación y lo presenta ante el juez penal de garantía, juez de primera instancia. En ese lapso de tiempo también le tiene que dar la oportunidad a que preste declaración indagatoria si decide hacerlo o no. El juez penal de garantía abre un proceso penal en sede del Poder Judicial, en sede jurisdiccional, y dentro de las 24 horas también tiene que citarle a una audiencia a la persona ya imputada en este caso, para que preste una declaración. Entonces, tanto en la fiscalía como en el juzgado se le tiene que explicar a esta persona qué hay en su contra. Desde el primer momento en donde ya existe un requerimiento de imputación, existe una obligación legal y constitucional de comunicarle a la persona cuáles son los hechos que se están sospechando o investigando en contra de su persona. También desde el primer momento que esta persona, el código señala desde el primer acto del procedimiento, que puede darse ya con la aprehensión, y si no existe una aprehensión porque no hubo una flagrancia, presenta alguien una denuncia, entonces el Ministerio Público, si es que cree que tiene lo necesario para abrir una imputación, la imputación equivale a una investigación formal. Entonces, desde ese momento que la persona está imputada, tiene derecho a tener un abogado, porque en nuestras normativas los principios son de que no puede haber ninguna investigación oculta. Tiene que estar todo a disposición de esta persona, y esta persona tiene que tener un representante técnico, o sea, una persona que ejerza en forma profesional su defensa. Si es que estas situaciones no se cumplen, nuestra propia ley establece de que todos los actos realizados en incumplimiento de estas normas que vulneren el ejercicio del derecho a la defensa son nulas
y no estamos hablando de una nulidad relativa, sino de una nulidad absoluta. Entonces, cuando una persona es imputada y si no está privada de su libertad, inmediatamente se le tiene que poner a disposición todo lo que hay en contra y tiene que estar acompañado de un abogado defensor. Si estamos hablando de una persona que en ese momento no puede, porque los plazos son cortos, no tuvo tiempo de que el abogado de su confianza lo acompañe o por el motivo que sea. Entonces no necesita ser insolvente para tener la asistencia de un defensor público o un defensor que el Estado le dispone que la asista desde el primer momento. Una vez que se le pone a disposición todo esto, puede decidir o no prestar declaración indagatoria, entonces el juez de garantías también, al tener la imputación, le fija una audiencia para ser oído. También en esa oportunidad procesal, el juez de garantías tiene la obligación de poner a disposición de la persona y de su representante técnico todo lo que hay dentro del legajo en su contra y de escucharle lo que quiera manifestar. Esa audiencia que el juez de garantías señala, nosotros lo denominamos una audiencia del 242, le decimos que es la numeración que en el código tiene prevista esta circunstancia, pero es para que el juez penal de garantías establezca en qué condiciones va a continuar esta persona durante el proceso. Va a tener una libertad ambulatoria, va a tener un arresto domiciliario, va a tener una prisión preventiva. Eso es lo que se decide inmediatamente finalizada esa audiencia ante el juez penal de garantías. Entonces tenemos 6 horas de aprehensión, hablando de restricción de libertad, 24 horas duración de una detención y a partir de ahí entonces el juez de garantías dispone si va a seguir privado de su libertad porque las circunstancias así lo ameritan, entonces se convierte esa restricción de libertad en una prisión preventiva. Bueno, o no, en caso contrario, dispone, por ejemplo, de que va a tener una medida alternativa, va a gozar de su libertad mientras esté vigente el proceso penal, mientras la etapa de investigación está realizándose y la duración de la investigación, al recibir el juez penal de garantías, establece, téngase por recibida la presente imputación en contra de, en ese mismo acto el juez de garantías establece la fecha de presentación de la acusación formal que el Ministerio Público va a tener como plazo. Este plazo es de 6 meses. Pueden existir prórrogas por otros 6 meses más, pero en casos en donde la investigación se trate de hechos muy complejos, en donde hayan varias personas investigadas, entonces estos 6 meses resulten cortos. Antes de que venza el plazo de 6 meses, el fiscal, que es el que ejerce la titularidad de la acción penal, debe solicitar una prórroga. Si es que el juez le concede esa prórroga, entonces efectivamente queda prorrogado. Mientras no se expida y no se le conceda, queda vigente el plazo de 6 meses de la duración de una investigación. Si efectivamente en ese lapso de 6 meses el Ministerio Público no consigue recolectar elementos suficientes de prueba para que le permitan sostener una acusación formal, entonces tiene que dar alguna salida alternativa al proceso, ya sea a través de un criterio de oportunidad, algún tipo de reparación del daño o de acuerdo entre las partes, siempre y cuando el tipo penal permita ese tipo de conclusión irregular del proceso, porque la conclusión normal del proceso es a través de un juzgamiento. Nuestro procedimiento está direccionado desde el primer momento a un juzgamiento. En caso de que efectivamente los elementos que fueron recolectados en la etapa de investigación sean suficientes para el Ministerio Público para que le permitan sostener esa sospecha en la cual basó su imputación, entonces presenta una acusación formal. Una vez que el Ministerio Público presenta la acusación formal, esta persona procesada pasa a denominarse ya no imputado, sino acusado. Se realiza una audiencia preliminar ante el juez de garantías
que está autorizado legalmente a controlar el debido proceso y garantizar todos los principios y garantías constitucionales sobre todo. Entonces, las partes oralmente plantean sus argumentos y su teoría del caso. Si el juez de garantías estima que efectivamente esta causa debe ser juzgada, entonces se eleva esta etapa, precluye la de la investigación y pasa a la etapa de juzgamiento. Una vez que pasa esa etapa, se remiten todos los autos, se remite el expediente, todos los antecedentes del caso son remitidos a un tribunal de sentencia. Y estamos hablando de un tribunal de sentencia porque el tribunal, compuesto por 3 jueces, es un colegiado que no estuvo involucrado en la investigación y va a ser el encargado, va a tener la competencia para, en una audiencia de juicio oral y público, juzgar la conducta acusada de la persona, que en ese momento está ya en carácter de acusada, y el Ministerio Público en esa audiencia pública va a sostener su acusación, y en ese momento del juicio oral y público se van a producir las pruebas que van a demostrar o no la teoría del caso del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que tiene que demostrar lo que está afirmando desde el momento que acusa. Todos los extremos alegados por la Fiscalía tienen que ser demostrados. Tiene que haber una certeza absoluta de la realización y del modo de realización para que efectivamente, una vez que termine la audiencia de juicio oral y público, el tribunal de sentencia pueda emitir un fallo, ya sea absolutorio o condenatorio. En caso de que sea condenatorio, no debe haber dudas. En caso de dudas, nuestro sistema prevé de que la persona acusada debe ser declarada inocente, y desde luego, en caso de que no se llegue a demostrar, esta persona va a tener que ser declarada inocente por el tribunal. Nosotros no tenemos un sistema de jurado, nosotros tenemos el sistema de juzgamiento a través de los tribunales de sentencia. Solamente los hechos punibles de acción penal privada, en donde el Ministerio Público no es parte interviniente, es donde el tribunal es unipersonal, es un solo juez el que tiene a su cargo el desarrollo de un juicio oral y público y la emisión del fallo, ya sea absolutorio o de condena. Todo este procedimiento, una vez que termina el juicio oral y público, el tribunal puede fallar, ya sea declarando la culpabilidad o la inocencia de la persona acusada. Existe un tiempo para la presentación de recursos ante la segunda instancia, que sería el Tribunal de Apelación Penal, compuesto también por 3 miembros, por 3 jueces de segunda instancia en lo penal, que van a analizar, según lo planteado por quien recurra a esa sentencia definitiva, si es que los preceptos y las normativas fueron aplicadas en forma correcta y si no hubo ninguna vulneración al ejercicio de la defensa. Si esta resolución de segunda instancia llega a agraviar a alguna de las partes, también pueden recurrir a la tercera y última instancia, que en este caso sería la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que también está integrada por 3 jueces de tercera instancia, que son nuestros ministros de la Corte Suprema de Justicia, integrantes de la Sala Penal, quienes tienen competencia para resolver en planteamientos hechos ante la tercera instancia, que también tiene que ver con la aplicación correcta de las normas. No del juzgamiento, porque esa es una atribución exclusiva de un tribunal de sentencia que por el principio de inmediatez es el único que recibe de manera inmediata y personal el desarrollo de las pruebas. Todo esto, hasta la sentencia definitiva, puede tener una duración de 4 años. Ese es el tiempo que nuestras leyes establecen de una duración máxima a un proceso penal. Después queda habilitado 1 año más para el trámite de estos recursos ante la segunda o la tercera instancia, que den luego una calificación de sentencia, de cosa juzgada o de sentencia firme. Pero hasta tanto se realice el juicio oral y público y concluya el plazo para que
ocurra esto, el plazo máximo es el de 4 años. Desde el inicio del proceso que hablamos que se inicia un proceso penal a través de la imputación planteada por el Ministerio Público hasta la emisión del fallo de un... Sí. Por Teams estamos escuchando. Estamos escuchando bien, doctora. Bien. Y una vez que me indique la profesora Joana, entonces continúo, ¿sí? No, la presentación, yo nomás no estoy avanzando en la presentación porque estaba explicando, o sea, acá veo entre los mensajes de texto, ¿verdad? Sí, acá dejamos de escuchar. Doctora, era para saber si estaba avanzando la presentación porque veía la misma diapositiva, entonces pensé que era que se había apuntado a mí. Gracias. Resulta que como estoy hablando de estas situaciones, es por eso que no estuve avanzando en las diapositivas, ¿verdad? No sé si es que puedo continuar. Doctora, lo que pasa es que tenemos un problema aquí en el aula. Ya, ¿cómo no? No se preocupe, yo les aguardo para que puedan seguir el hilo de la charla. Sí, profe, ya tenemos buen audio. Ya. Bueno, lo que nuestras leyes establecen son de que la persona que está sometida a un proceso penal tenga la certeza de que en un tiempo determinado el Estado, a través de sus organismos competentes, le den una respuesta, ya sea declarándolo inocente o culpable. Este plazo es el de 4 años. Si en 4 años, por distintos motivos, no puede concluir con un fallo de un tribunal en donde se juzgue la conducta de esta persona y se arribe a una conclusión plasmada en ese fallo, entonces la duración máxima alcanza el tope y se debe extinguir la acción penal porque no se cumplió la duración máxima que podría estar vigente para una persona sometida a un proceso penal. Entonces, la diferencia con el sistema inquisitivo resulta muy grande en comparación a nuestro sistema actual, en donde anteriormente uno tenía que demostrar su inocencia y no había un plazo máximo de duración de proceso y uno podía estar sometido a un proceso penal sin límite. Actualmente nuestro límite es el de 4 años y si en 4 años no existe una definición con respecto a la culpabilidad o inocencia de esta persona, dictada por el organismo competente, que en este caso sería el Tribunal de Sentencia, una vez concluido el juzgamiento, entonces esta persona puede solicitar, lógicamente, y corresponde que de oficio, inclusive el tribunal lo declare, en la extinción de la acción penal por haber transcurrido el plazo máximo de duración de un proceso. Eso es lo que está aquí en esta diapositiva y por eso no había pasado yo a la siguiente, porque esta etapa preparatoria habla de 6 meses de duración de una investigación. La etapa intermedia es en donde se realiza el planteamiento oral de los extremos que alegan las partes antes de que esta causa sea elevada de la etapa de investigación a la de juzgamiento. Tenemos la etapa de juicio oral, que es básicamente la etapa procesal en donde se le juzga al acusado y el encargado es el tribunal de sentencia. Y luego tenemos las etapas de planteamientos de recursos una vez culminado el juicio oral. Una vez que la sentencia quede firme y ejecutoriada, si hablamos de una condena, entonces el juez competente es el juez de ejecución penal. Esta sentencia ya firme de condena queda a cargo de un juez penal de ejecución. Este juez lo que hace es verificar las condiciones del cumplimiento de la condena. Y lógicamente es el competente para aplicar algún tipo de libertad condicional, de salida transitoria, de redención de pena y demás cosas, ¿verdad?
Ahora sí voy a ir pasando mis diapositivas. Comenzamos nosotros, como les había comentado, a través de una denuncia. La denuncia puede ser realizada ante la Policía Nacional y puede ser también realizada en sede del Ministerio Público. El Ministerio Público es el encargado de realizar todas las investigaciones que tengan que ver con esa conducta que en ese momento es sospechada e investigada penalmente. Todas las pruebas recolectadas durante esa etapa de investigación se tienen que hacer con la autorización del juez penal de garantía, de tal forma a que sea contradictorio el proceso penal desde el inicio, o sea, desde la apertura del proceso penal que se da con la imputación penal, en donde la persona procesada tiene a su disposición todos los elementos de cargo, o sea, todos los elementos que existen en su contra, y tiene que estar acompañado de un defensor técnico. No se puede renunciar al ejercicio de la defensa. No puede existir un proceso penal sin defensa técnica, porque o si no se estarían vulnerando, según nuestras normas, el derecho constitucional de la defensa en un proceso penal, y eso tornaría absolutamente nulo todo el procedimiento. Es por eso que si la persona no designa un abogado de su confianza, inmediatamente se le designa al defensor público de turno. No importa que la persona sea solvente o insolvente, lo que no se puede permitir es que dentro del proceso exista un momento en donde se encuentre indefenso. ¿Por qué? Porque eso generaría una nulidad absoluta. No existen actuaciones hechas a espaldas de la defensa desde el momento de la apertura de la imputación y por ende del procedimiento penal. Por otro lado, también tenemos muy en cuenta nosotros dentro de nuestro procedimiento que tiene fallas como la mayoría de todas las normas, porque todas las normas son sancionadas por los seres humanos, somos falibles, vamos cambiando nuestras costumbres y va modificándose a través de derogaciones o ampliaciones legislativas, algunas que otras circunstancias que hacen con el procedimiento. Las medidas cautelares, que son las medidas que se imponen a través del Estado con los organismos competentes para restringir la libertad de una persona. En nuestra Constitución, la libertad es uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano que esté dentro de nuestra república. En primer lugar tenemos la vida y luego ya la libertad. Si es que se va a restringir la libertad de una persona, tiene que ser bajo los presupuestos previstos en una ley en donde la restricción sea una excepción, y también, por ende, la duración de esa restricción de libertad. En ese mismo orden de ideas, también la duración de un proceso penal tiene ese plazo máximo de 4 años. Otra circunstancia que con la profesora Joana habíamos establecido como diferencia entre nuestros sistemas es que nosotros en el Paraguay la pena de prisión máxima es la de 30 años. Una pena privativa de libertad puede ir a partir de los 6 meses hasta los 30 años. Desde luego que cada tipo penal tiene un marco penal que va de un mínimo a un máximo, según lo que está sancionado y vigente. Y también si va a haber algún modo agravante o algún atenuante, eso está previsto para cada tipo penal dentro del Código Penal, ¿verdad? Tenemos también nuestras leyes especiales que tienen que ver con todo lo referente a sustancias prohibidas o estupefacientes, que nosotros le llamamos de manera corta la ley de drogas. Tenemos también nuestra ley de armas, la ley de trata de personas, la ley del terrorismo, la ley que tiene que ver con, a ver, la ley de armas ya le dije, son algunas que otras leyes especiales que tenemos nosotros, complementarias a nuestro Código Penal, en donde se van ampliando o actualizando ese tipo de circunstancias, en donde la gama de
situaciones que van ocurriendo nos resulta a nosotros imperante en ir mejorando nuestro sistema penal. Por ejemplo, como la profesora había dicho al inicio de esta charla, yo conformo un tribunal penal de sentencia colegiado, especializado y permanente en crimen organizado. Vendría a ser como un tribunal federal porque nuestra competencia territorial no abarca solamente como los tribunales penales ordinarios a una jurisdicción o circunscripción específica. Nosotros tenemos jurisdicción en todo el territorio. No solo lo que resolvemos se aplica en todo el territorio, sino todo lo que ocurre en el territorio nacional que tenga que ver con crimen organizado es competencia exclusiva de este único tribunal el juzgamiento de estos casos. El tribunal especializado en crimen organizado tiene a su cargo los hechos que tengan que ver con terrorismo, tráfico internacional de armas, tráfico de drogas o estupefacientes y tráfico de personas. Esos son los tipos penales que hacen a la especialidad de la competencia de este tribunal. Y esto, por ejemplo, fue sancionado no hace mucho, hace una cuestión de más o menos 3 años, justamente porque la realidad en nuestro país ameritaba de que se tome este tipo de medidas y se vayan buscando cómo resolver los problemas nuevos, ¿verdad? Que no estaban previstos en nuestra legislación vigente. Entonces se van ampliando situaciones o modernizando, por llamarlo de alguna manera. Y esa es la razón de la competencia en especialidad en crimen organizado, por ejemplo. Básicamente nuestro sistema es el mismo, solo que la competencia de quienes realizan el juzgamiento está especificado con personas designadas específicamente por ley. Y el trámite, aunque los hechos sean ya más complejos, se tenga una cantidad, por ejemplo, de 10 a 30 o a 40 personas acusadas y de 5 a 7 hechos punibles que demostrarse dentro o desarrollarse dentro de una audiencia de juzgamiento, el sistema de juzgamiento, el sistema de investigación, el sistema penal es el mismo. Todas estas circunstancias que yo les había hablado en cuanto a plazos y duración de un proceso se va desarrollando de manera oral. Todos los planteamientos se resuelven en audiencia oral y pública entre las partes. Antes del juzgamiento es entre las partes. Ya en la audiencia, juicio oral y público es como su nombre lo determina, público, entonces cualquiera puede asistir a esa audiencia de juzgamiento y todo lo que se recolectó en la etapa de investigación previa se ofrece por las partes como un medio de prueba y recién es considerado una prueba durante el juicio oral y público en donde se producen esas pruebas y esas pruebas que son recibidas con la inmediatez por todas las partes es valorada una a una por el tribunal de sentencia que luego le permite sentar un fallo, ya sea de absolución, porque no se llegó a demostrar o generó algún tipo de duda, o de condena, porque efectivamente las pruebas producidas allí, valoradas por este tribunal, convencieron al tribunal de que efectivamente ocurrió el hecho de determinada forma y esta persona acusada es la responsable, según el grado de participación demostrado en la comisión de esos hechos punibles. Entonces, como consecuencia, el tribunal impone una sanción. Esa es la misión del fallo de un tribunal de sentencia, que es el que recibe las pruebas, valora y emite un fallo con respecto a la conducta acusada. Acá, justamente en esta diapositiva que habla de las medidas cautelares, las medidas cautelares son las restricciones que se ejercen en contra de una persona sometida a un proceso penal a los efectos de garantizar el sometimiento de esta persona al proceso penal. Si bien no puede ser mayor que la pena que se le pueda imponer,
y tendría que tener una duración de 2 años, según lo que establece la Constitución, como máximo. Y luego se tendría que someterlo al procedimiento, ya sea a través de algunas restricciones mínimas, como por ejemplo, no cambiar de domicilio sin autorización del juzgado competente, la prohibición, por ejemplo, de salir del país sin autorización competente, ese tipo de cosas que permitan que la persona se encuentre sometida a proceso, pero en libertad. O que se le dé, por ejemplo, un arresto domiciliario, pero con permiso en un horario determinado para que pueda salir a trabajar, por ejemplo. O sea, existen diversas modalidades, pero si no se dan los presupuestos que le garanticen al juez de que esta persona va a estar sometida al proceso penal y va a cumplir con las obligaciones que se le impone, entonces muchas veces en hechos punibles graves o con personas con conductas peligrosas o reincidentes en hechos similares, hacen que el juez no le otorgue ningún tipo de medida alternativa a la prisión preventiva y mantenga esa prisión preventiva hasta la etapa de juzgamiento. Desde luego que una vez juzgado, si es que no ameritan las pruebas valoradas en el proceso penal de juzgamiento y esta persona es declarada inocente, inmediatamente se levantan todas las medidas cautelares que se imponen en contra de esta persona a los efectos de garantizar su sometimiento. Y acá establecen que justamente las medidas cautelares, según este artículo que aquí figura en la diapositiva, son las que van a ser impuestas por un juez, o sea, jurisdiccionalmente se van a imponer este tipo de medidas que restrinjan su libertad y solamente por el tiempo imprescindible. Y depende del hecho punible y de la característica personal de cada uno que esa medida efectivamente continúe. Por ejemplo, si hablamos de hechos de terrorismo, o hechos graves o reincidentes que se realizan con apoyo de instituciones o entidades extranjeras y demás. Entonces, a los efectos de garantizar su sometimiento, esta persona probablemente permanezca con una prisión preventiva hasta que se realice el juicio oral y público. Debería durar hasta 2 años, pero la ley le faculta al juez competente a examinar y analizar todas las circunstancias referentes a esa persona y al hecho en sí que todavía no es juzgado, a ver si es que se mantienen o no las medidas cautelares. Si no se cumplen con las 6 horas de restricción en el caso de la aprehensión, las 24 horas de detención posterior o el dictamiento o una prisión preventiva por parte del juez penal de garantías, entonces estamos hablando de una privación de libertad ilegítima. Y eso, normalmente la solución jurídica es la del planteamiento de un habeas corpus, reparador en este caso, que puede presentar cualquier persona. ¿Por qué? Porque la restricción sale del tiempo legal de las horas previstas en la ley o en la norma, entonces se genera una privación ilegítima de libertad. Si no es el caso, entonces la prisión preventiva dictada en tiempo y forma por el juez competente determina que la privación de libertad es legal y a veces dura más de 2 años. Lo que no puede es durar más de 4 años el procedimiento penal en sí y por ende también una prisión preventiva. Antes de convertirse, por ejemplo, en una condena, y ahí ya estaríamos hablando de una prisión, pero ya en cumplimiento de una condena. Aquí en esta diapositiva que yo después le voy a enviar a la profesora para que ponga a disposición de ustedes, tenemos casos de ejemplos de aprehensión o de detención. La detención solamente puede dictar el Ministerio Público y puede durar 24 horas o en todo caso un juez cuando le convoca, por ejemplo, a algún testigo y es renuente a concurrir a esa convocatoria, entonces a los efectos de que sea traído con la fuerza pública a deponer, porque esa es una obligación ciudadana, entonces esta detención puede durar desde luego que hasta 24 horas, pero también puede ser dispuesta por un juez, pero en casos concretos. Normalmente la detención se da en la etapa de investigación y la realiza el Ministerio Público.
Otra cosa que no quería olvidarme, que vez pasada estuvimos conversando con la profesora Joana y también en la clase que ella dictó con mis alumnos, es en cuanto a la situación en el Paraguay dentro de sus normativas vigentes de que un proceso penal no se puede realizar en ausencia de la persona afectada. Si la persona afectada, ya sea en la etapa de imputado o de acusado, se muestra renuente a someterse al procedimiento y no concurre o no cumple con las obligaciones, por ejemplo, de prohibición de cambio de domicilio y demás cosas, entonces el juez, en la etapa en donde se encuentra el proceso, dicta una resolución en donde se establece que esta persona es declarada rebelde a los mandatos de la justicia, se ordena la captura de esta persona y todos los plazos procesales quedan interrumpidos. Los plazos procesales vuelven a correr, se reinician una vez que esta persona, con la orden de captura, es en alguna barrera o en algún lugar es cumplida esa orden de captura por las fuerzas del orden. Entonces, en este caso, por ejemplo, quien tiene el trabajo de mantener el orden público interno es la Policía Nacional. Si la policía le encuentra a esta persona y procede a dar cumplimiento a la orden de captura, entonces le comunica al juzgado que ordenó la captura y pone a disposición, le pone a disposición a esa persona. O esa persona, por algún motivo en su momento no cumplió alguna de las condiciones establecidas, entonces va y se pone a disposición del juzgado y solicita que se levanten estas medidas cautelares en su contra, que se le levante esa orden de captura y también la declaración de rebeldía. Una vez que la persona se pone a disposición o se le pone a disposición a través de las fuerzas del orden público interno, entonces el juez competente declara el estado, levanta el estado de rebeldía, levanta la orden de captura e impone, si es que fuera necesario, por ejemplo, alguna prisión preventiva o le vuelve a imponer algún tipo de medidas alternativas a esa prisión preventiva, sustitutiva a esa prisión preventiva, y también vuelve a reiniciar los plazos procesales. Mientras esta persona no vuelve a estar sometida a los mandatos del proceso, el proceso se interrumpe. No se lleva a cabo absolutamente ninguna diligencia mientras esta persona no esté presente o no esté a disposición dentro del proceso. No hay trámites o diligencias en ausencia. Justamente, yo sé que ustedes tienen un procedimiento diferente y les quiero explicar el motivo por el cual en nuestro sistema penal eso, por ejemplo, está prohibido hacerse, porque estaríamos nosotros de esa manera generando una nulidad al vulnerar el ejercicio del derecho a la defensa, realizando trámites o diligencias dentro de un proceso en el cual no está presente esa persona, o sea, sería realizado a espaldas de esa persona. Definitivamente las defensas técnicas plantearían una nulidad por vulneración al ejercicio del derecho a la defensa y eso está previsto en nuestras normativas y generaría una nulidad absoluta del procedimiento. Por un lado, la duración del proceso es más corto. Tengo entendido que nuestras penas de prisión son muy bajas en relación a las penas que ustedes tienen previstas en sus leyes. Y también otra situación que diferencia nuestros sistemas son el hecho de que no se realiza absolutamente ningún procedimiento en ausencia de la persona que está siendo sometida al proceso. Y esa era formaba parte del proceso inquisitivo anterior en el Paraguay. Por eso les había dicho al inicio de que radicalmente las diferencias entre nuestro sistema inquisitivo y el acusatorio actual eran muy grandes. ¿Por qué? Porque cambia de un rumbo al otro, ¿verdad? El lineamiento es totalmente distinto y eso es lo que nosotros tenemos como principios y garantías fundamentales previstos en nuestra Constitución y que en la práctica sí son aplicados y sí son observados
Sí, nosotros cuando le escuchamos a la profe Joana con respecto a las sanciones que ustedes tienen previstas, nosotros, bueno, era como una envidia sana porque hay hechos punibles que son muy graves. Por ejemplo, los que respectan a niños víctimas, ya sea hechos de abuso sexual, todo lo que tenga que ver con esas características. En nuestro país, por ejemplo, las penas son muy bajas y realmente creo que no dan una especie de reparación social porque las sanciones son muy pequeñas. Si bien en nuestra Constitución nosotros tenemos previsto que el interés superior del niño es algo que tiene que regir todos los lineamientos y todas nuestras conductas, ya sea lineamientos de políticas públicas, en la práctica las sanciones son muy bajas, entonces estas circunstancias hacen de que no se cumplan de manera efectiva las prescripciones de la Constitución en cuanto a castigo a quienes vulneren algún bien jurídico que tenga por objetivo em, proteger todo lo que tenga que ver con la integridad de un niño, de un menor de edad, que por ende no está capacitado para decir absolutamente nada y tiene que ser protegido por los adultos. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, a nosotros nos llamó mucho la atención y nosotros consideramos de que en realidad sí es muy ínfimo lo que tenemos nosotros acá previsto para ese tipo de hechos. Vimos ese tipo de diferencias. Y entonces yo ahora estoy haciendo énfasis en esas diferencias entre los sistemas para que ustedes puedan analizar y emitir algún tipo de opinión fundada con respecto a la normativa de ustedes o a la normativa nuestra, que básicamente garantiza y protege la mayoría de los derechos humanos que todos conocemos, pero en la práctica tenemos una manera tal vez distinta de aplicar eso y en el caso, por ejemplo, de la vulneración a los derechos de un niño, eh, la aplicación en mi país, por ejemplo, eh, no está acorde a lo que nosotros realmente tenemos previsto en nuestra Constitución y también en las leyes y tratados internacionales que nosotros incorporamos a nuestra normativa nacional. Bueno, estoy pasando mucho del tema que yo tenía previsto aquí en mis diapositivas. Voy a ir pasando. Estas son las etapas de un procedimiento penal. La prisión preventiva se realiza en lugares destinados al mismo, que son los reclusorios, las penitenciarías. La política penitenciaria o la política penal penitenciaria del Estado en el Paraguay, al menos, si bien tiene muchas cuestiones que en nuestra Constitución y en las leyes afirman proteger, en la práctica no se da, siempre por falta de presupuesto, de rubros, si bien nosotros tenemos normado de que no deben estar mezcladas las personas que están recluidas de manera preventiva, todavía no juzgadas, por ende, gozando de la garantía constitucional de presunción de inocencia con los condenados. Sin embargo, no existen suficientes establecimientos penitenciarios para albergar en forma diferenciada. Lo que sí se alberga en forma diferenciada son los menores de los adultos, las mujeres de los varones. Después realmente están todos en el mismo lugar, en los mismos lugares, o sea, no están en un lugar aparte de los condenados ya para readaptarse o las personas que están procesadas con una prisión preventiva con una garantía constitucional de presunción de inocencia en otro lugar. Entonces, la reinserción de una persona que estuvo privada de su libertad como cumplimiento de la sanción que la ley penal en ese momento establece que debe cumplir por haber infringido prohibiciones de la norma penal, básicamente no existe. Eh, en la práctica lo que existe es, bueno, se le condena a una persona a cumplir tantos años de prisión en un establecimiento penitenciario
Y el castigo que efectivamente esa persona cumple es que está privada de su libertad. No hay una política penitenciaria que le permita, por ejemplo, en forma obligada a aprender algún oficio o a alfabetizarse en caso de que sea una persona analfabeta, o sea, de que aprenda algo y después el mismo Estado lo inserte en el campo laboral una vez que cumpla con su condena de prisión. Definitivamente el que está cumpliendo una prisión está privado de su libertad por tanto tiempo y una vez que termina el tiempo de la condena, entonces ya cumplió con su castigo, ya cumplió con su sanción, ya cumplió con la sociedad por haber estado privado de su libertad en cumplimiento de su condena, y entonces recupera su libertad. Pero no hubo ese proceso para que esa persona sea reencauzada en su vida y no al salir, que no vuelva a dedicarse a la vida delincuencial o no se dedique a otras actividades criminales. Como no hay esa reinserción, entonces efectivamente una persona al cumplir su condena sale en libertad y desde luego que va a buscar algún tipo de empleo porque de alguna manera tiene que vivir. Y en todos los lugares en donde uno solicita empleo, siempre se piden los antecedentes penales actualizados. Y si es que la persona en su informe de antecedentes penales figura de que tuvo alguna condena o que inclusive estuvo procesado, pero todavía no condenado, entonces no se le contrata, no se le admite para ningún puesto. Y eso en la práctica le obliga a esta persona a recaer o a reincidir en las actividades criminales. Entonces, tenemos personas que tienen varios ingresos a los reclusorios por hechos similares y no hay manera a veces de reinsertarles. Otra cuestión que también siempre es preocupante para nosotros y eso debería modificarse con una política pública de mejoramiento, es el tema del consumo, por ejemplo, de drogas en los establecimientos penitenciarios. Ustedes saben que ahí el universo o el mundo o las reglas son diferentes a lo que nosotros tenemos fuera de algún reclusorio. Ellos tienen sus propios manejos internos. Entonces, ¿se imaginan ustedes si están privados de su libertad, que venga algún otro interno y nos pase algún cigarrillo para que fumemos marihuana, algo así, y nosotros empecemos a rechazar todas esas invitaciones porque nosotros no somos adictos a alguna sustancia estupefaciente? Probablemente nuestra suerte dentro de ese penal vaya cambiando, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vemos dentro de los resultados y también de las estadísticas es que aunque uno ingrese a un sistema, a una penitenciaría sin ser adicto, la mayoría al salir sale adicto, que también es un problema para la sociedad, ir sacando personas con adicción a algún tipo de estupefaciente. Entonces estamos aumentando la cantidad de personas adictas y el objetivo de una sanción penal es la de cumplir un castigo, que la sociedad se sienta reparada socialmente, se le restituya socialmente a la ciudadanía esa situación de que cuando uno vulnera una norma penal, efectivamente es castigado, se le da seguridad a la sociedad porque la persona que comete un hecho punible se le priva de su libertad. Pero una vez que concluye ese castigo, las personas tienen que reincorporarse a las actividades sociales de manera normal. Pero se dan cuenta cómo en la práctica estos resultados efectivamente no son tan así. Son circunstancias previstas en la norma como objetivo de una sanción penal, pero en la práctica no se están cumpliendo porque las políticas públicas penitenciarias no están delineadas para el cumplimiento de ese objetivo. O sea, tenemos muchas falencias, estamos siempre procurando mejorar, pero
surgen nuevas amenazas, nuevas circunstancias y hay cosas que todavía no resolvemos y que tenemos pendientes, pero que después las consecuencias como miembros de la sociedad van a ser nefastas en caso de que eso no se vea cómo solucionar. Son cuestiones pendientes, pero que después van a pasar una factura en el sentido de que vamos a tener una población ya con muchos adictos, con muchos desempleados, y eso ¿qué es lo que propicia? Más inseguridad y desde luego que las fuerzas del orden público a veces quedan cortas para poder prevenir todas esas circunstancias y evitar esas olas de delincuencia o de inseguridad que en esta época de pandemia se aumentaron justamente con la crisis que la pandemia generó. Básicamente fue una crisis económica. La crisis sanitaria produjo una crisis económica que hasta ahora estamos intentando salir adelante. Entonces, ese tipo de cosas hacen que a veces de repente las normas que tengamos no sean a veces suficientes o las políticas públicas estén desfasadas y tengamos que mirar y replantearnos otras maneras de solucionar las situaciones por las cuales atraviesan nuestras sociedades. Con la profesora Joana, la vez pasada estuvimos comentando el tema del fiscal Marcelo Pezzi, que fue de vacaciones a Colombia y fue asesinado. Independientemente de la persona y si uno le conocía o tenía cierto cariño o hubo trabajado en algún momento con él, analizando de afuera, lo que tenemos es que a veces los tentáculos del crimen organizado sobrepasan nuestras fronteras físicas. Y ahí entramos, cuál es la normativa que va a ser aplicable y demás. De hecho, que lo que ocurrió con el fiscal Marcelo Pezzi, como ocurrió en Colombia, las leyes que tienen que ser aplicadas son las territoriales del lugar en donde ocurre, que en este caso son las normas colombianas. Pero a lo que voy es a cómo una circunstancia que ocurre en Paraguay tiene un desenlace en otro lugar. Y quiere decir que efectivamente el crimen organizado está en varios de nuestros países y nuestras normas son territoriales. Por eso que efectivamente la manera de contrarrestar estas situaciones procedimentales o legales son con la cooperación internacional entre agencias, las ayudas interestados o interagencias, y es la única manera de seguir salvaguardando las normas de cada país, respetando su soberanía en cuanto a la aplicación de las leyes territoriales, pero el crimen permea fronteras físicas. Y no se olviden que ahora también tenemos un espacio que no es el físico, y me refiero al ciberespacio, en donde pueden ocurrir cualquier tipo de actividad en donde las normas territoriales son difíciles de aplicar porque ahí no hay frontera. Y la mayoría de los hechos punibles que hoy en día nos tocan ver, de alguna manera tienen la incursión de herramientas digitales, porque por lo menos a través del WhatsApp uno puede ir organizando, no sé, un robo, un secuestro, o sea, ese tipo de herramientas digitales, solamente también con programas digitales a través de los investigadores forenses se pueden saber de dónde se hizo, si hablamos de llamada, con qué número se conectó, a qué hora, cuál fue el mensaje, recuperar conversaciones borradas, recuperar archivos o documentos borrados o lo que sea, y a través de estas herramientas, efectivamente hacer un seguimiento y dar con las personas que están realizando hechos que están prohibidos por las normas. Entonces, tanto los delincuentes como quienes trabajan para castigarle a las personas que vulneran las normas penales en donde se prohíben ese tipo de conductas, tienen que estar utilizando herramientas digitales. Entonces, a veces ocurre algo en un lugar, se realiza en otro lugar
tiene consecuencias en otro lugar y ahí a veces estamos un poquito desfasados también. Pero dentro de todo yo creo que nuestras normas penales están bastante adecuadas a nuestra situación. Desde luego que no son perfectas, pero nos permiten ir teniendo cierto control sobre las actividades delictivas y proporcionarle cierta seguridad a los ciudadanos de nuestros países. Por eso es que es tan importante que ustedes tengan esta información de cómo se resuelven algunos problemas similares en otro lugar, como en este caso en el Paraguay. ¿Cómo resolvemos nosotros nuestras cuestiones penales? ¿Cómo resolvemos nosotros el castigo a los delincuentes o a los criminales? ¿Se readaptan o no? ¿El tiempo que en Paraguay se utiliza para la duración de un proceso penal es suficiente? En Colombia tienen un tiempo más largo. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? O sea, permite realizar análisis sustentados en ejemplos y en normas para que ustedes vayan teniendo una opinión personal sobre qué está bien, qué está mal, qué puede mejorar, por qué puede mejorar y tener los ejemplos que se dan en otros lugares, como por ejemplo nosotros sí solemos y nos quedamos comentando prácticamente a diario lo que la profesora Joana nos había explicado respecto a las sanciones, por ejemplo, en hechos punibles en donde los niños son víctimas. Para nosotros, todo lo que ella nos explicó con relación a eso fue tan importante, tan coherente, y entonces nosotros lógicamente enseguida pensamos en nuestra situación particular y cómo podríamos mejorar eso incorporando justamente buenas prácticas y ejemplos que tenemos en otros lugares, como en este caso, todo lo que la profesora Joana nos enseñó en la clase anterior. Bueno, esto tiene que ver, yo acá les pongo enlaces, los artículos del código vigente y todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva, que ya les había explicado la duración y en qué casos no se cumple. Todo esto se hace dentro de los 4 años de duración del proceso. Ya hablamos de la denuncia. Esta es la etapa preparatoria en donde se habla del requerimiento fiscal. Y el requerimiento fiscal es la imputación o este tipo de salidas alternativas al procedimiento penal. Un procedimiento abreviado, una suspensión condicional del procedimiento, criterios de oportunidad o que se desestime la denuncia o la querella y o que se concilien las partes si es que el código permite entre esos tipos penales según el bien jurídico protegido y en caso de que se impute, entonces la notificación del acta de imputación. Estos son los requerimientos que puede realizar el agente fiscal, que es el representante del Ministerio Público. Y tenemos acá, por ejemplo, una imputación con un pedido de prisión preventiva. A ver, un poco, voy a agrandar un poquito más a esto. Esto es lo que dice nuestra ley con respecto al acta de imputación, cuáles son los presupuestos que tienen que contener para que la imputación sea válida. Tengo también aquí, les puse un enlace para que vayan viendo informaciones de medios de comunicación con respecto a hechos en donde se hablan de justamente estos casos concretos. Esto tiene que ver con la acusación y un pedido de apertura a juicio. O sea, yo, Ministerio Público, planteo una acusación formal y solicito de que esta situación sea dirimida en una audiencia pública en donde un tribunal de sentencia juzgue la conducta acusada. Acá hay casos de acusación fiscal. Yo sé que no me va a dar el tiempo, desde luego, de abrir todos estos enlaces para poder darles una explicación un poquito más detallada de los casos concretos, pero por eso lo preparé así para que la profesora luego ponga a disposición de ustedes este material. Estos son casos de sobreseimiento. A ver, cuando una persona acusada va a una audiencia de juzgamiento oral y público, solamente pueden ocurrir 2 situaciones como consecuencia: que se le declare inocente o que se le declare culpable. Eso es
esa es la consecuencia de un juzgamiento. Si antes del juicio oral, por algún motivo, la causa culmina, ya sea por uno de estos motivos que les había señalado anteriormente. Por ejemplo, si se desestima la denuncia, entonces no llegamos a juicio. Si se le aplica un criterio de oportunidad, entonces tampoco llega a juicio oral. Si hay una suspensión condicional del procedimiento, estamos también en una circunstancia en la que no se llega al juzgamiento. Si se le aplica un procedimiento abreviado, esto también, todo esto se realiza antes del juzgamiento. La audiencia de conciliación también hace que, si es que los hechos punibles permiten esa causa se finiquite por un acuerdo de partes, entonces tenemos salidas procesales diferentes a la de un juzgamiento. ¿Cuál es la consecuencia procesal? Si a una persona se le desvincula un proceso penal antes del juzgamiento, entonces, por uno de estos motivos que están hasta el inciso 5, a esta persona se le tiene que desvincular. ¿De qué manera? A través de un sobreseimiento definitivo. Esa es la manera en cómo se le desvincula a esta persona del proceso penal, y el proceso penal con relación a esa persona queda archivada. Entonces, el sobreseimiento es la manera en donde a una persona es ya libre de ese proceso penal, ya no se encuentra sometida al proceso penal, y el juzgado competente determina y declara el sobreseimiento definitivo de la persona. El sobreseimiento definitivo se da antes del juzgamiento, y posterior al juzgamiento lo único que puede decidirse es si es culpable o inocente. Si es inocente, lógicamente se levantan todas las medidas restrictivas que pesan sobre esa persona, y si es culpable se le imponen las sanciones que están previstas en la norma con relación a lo que quedó demostrado y a la calificación final de la conducta que el tribunal establece. Entonces se establece una sanción, y ¿cuál va a ser esa sanción? Además de la pena de prisión, si es que está prevista, por ejemplo, el comiso, la destrucción de armas y demás cosas. Pero la sanción principal es la prisión, la condena a prisión. No existe un sobreseimiento como consecuencia de una sentencia definitiva emanada de un tribunal de sentencia. Y lo que quería decirles a ustedes también es que las partes pueden realizar planteamientos por escrito, como por ejemplo la formulación de la imputación o de la acusación. Cualquier planteamiento que se realice por escrito inmediatamente genera que el juez competente, ya sea en la etapa de investigación o de juzgamiento, inmediatamente señale una audiencia oral en donde las partes, ya sea el que planteó y su adversa, en ese momento, por el principio de contradicción, cada uno exprese su postura ante ese juez o tribunal. Entonces, se hace un planteamiento, se convoca a una audiencia y se plantea todo de manera oral. Plantea la parte que presentó esa situación, lo argumenta de manera verbal, se le corre traslado de manera inmediata a la contraparte, quien también oralmente en ese mismo momento responde, y el juez o el tribunal en ese mismo momento, luego de escucharles, resuelve. O sea, el trámite es inmediato, todo se resuelve de manera oral, entonces no tenemos plazos de horas ni nada, porque es el tiempo que le toma a cada parte plantear su postura. Pero termina uno, continúa el otro, resuelve el juez o el tribunal. O sea, todo se da de manera inmediata. A ver dónde nos quedamos. Este es el sobreseimiento que les expliqué a ustedes que puede darse, pero solamente antes de la audiencia de juzgamiento. Estos son el plazo máximo de duración de una investigación es de 6 meses, y el plazo máximo de duración del proceso es de 4 años. Estos son los artículos en base a los cuales el Ministerio Público presenta una acusación, y en caso de que no haya acusación, entonces
lo que hace el juez de garantías es establece un trámite de oposición, se llama, ¿verdad? Porque nadie puede asumir el rol del Ministerio Público. El Ministerio Público es el único que ejerce la titularidad de la acción penal y el juez, que en el procedimiento anterior era investigador y luego juzgador, no puede asumir el rol del Ministerio Público. Lo que puede hacer es, en caso de falta de acusación, dentro del tiempo establecido para la presentación de esa acusación formal, que normalmente es de 6 meses, entonces el juez de garantías, al realizar un trámite de oposición, lo que hace es correrle una vista al fiscal general para ver si es que dentro de ese tiempo presenta alguna acusación o directamente el fiscal general se ratifica en no presentar una acusación. Al no presentarse una acusación, de hecho que no puede continuar un proceso penal en esa etapa en donde debe acusarse y no hay una acusación. Entonces, ¿a qué? A lo que va a someterse el ciudadano que está en carácter de imputado. Entonces, tiene que sobreseérsele definitivamente por falta de acusación. Este es el sobreseimiento definitivo. Estas son las causas por las cuales se declara un sobreseimiento definitivo y se otorga un sobreseimiento definitivo que en la práctica es una desvinculación total de un proceso penal. Y estos son los principios que nosotros tenemos en cuenta al momento de aplicar las normativas penales dentro de nuestro sistema. La presunción de inocencia, el principio de inocencia, de legalidad, y estos principios se encuentran todos dentro de la Constitución vigente. Esto también es lo que les había señalado, que nuestro sistema acusatorio, el titular de la acción es el Ministerio Público. Y entonces, quien está firmando algo, en este caso, el Ministerio Público señala que el responsable de la comisión de un hecho punible X es el señor fulano de tal, entonces, quien afirma esto tiene la carga de probar lo que está afirmando. Por eso es que el Ministerio Público, al acusar, tiene que tener pruebas suficientes que permitan demostrar su teoría del caso y permitan demostrar los extremos alegados en su acusación dentro de una audiencia de juzgamiento. En caso de que no se llegue a demostrar con certeza los extremos de la acusación, es que el tribunal de sentencia, cuando haya siquiera una duda, tiene la obligación de declarar la inocencia de esa persona. Ahí voy a ver, estoy ya medio cortita de tiempo. Voy a ver si puedo pasarles todas las diapositivas. Básicamente procuré desarrollar todo esto y ahora les paso las diapositivas, pero procuré no olvidarme de nada. Aquí también figura que la representación de la defensa técnica se da desde el primer acto de procedimiento. Los plazos son perentorios e improrrogables, a excepción de que en el mismo código se establezca, como en el caso de la ampliación de la etapa de investigación, si se tratan de casos complejos y de muchas personas investigadas, entonces en una petición fundada, el Ministerio Público puede solicitar la prórroga de 6 meses de investigación por otros 6 meses más. En general es improrrogable y en estos casos concretos se pueden prorrogar, pero con el cumplimiento de las circunstancias previstas legalmente. Tenemos las nulidades absolutas en caso de vulneración del ejercicio de la defensa. En caso de duda también, que se tiene que decir siempre a favor del procesado. Esas son cuestiones que les manifesté, pero que aquí les voy volviendo a confirmar para que esa idea a modo de retroalimentación con ustedes, de que estos son los puntos principales. ¿Cuáles son las funciones de nuestra institución policial, que son la de coadyuvar en la investigación y cumplir con, lógicamente, las órdenes que emanan del Ministerio Público o del Poder Judicial dentro de lo que es su función constitucional de estar a cargo de la seguridad interna del país? Esto tiene que ver con
con un caso que fue investigado y luego juzgado, actividades que se realizaron dentro del juicio oral y público, como por ejemplo la inspección de un lugar en donde ocurrió ese hecho y lógicamente con presencia de todas las partes y se va hablando acta de todo lo ocurrido y todas las manifestaciones de las partes quedan dentro del acta redactada por el actuario del tribunal, pero el tribunal es el que va dirigiendo el desarrollo de esta inspección judicial. A ver qué más les puse. Otra cuestión muy importante también que nosotros tenemos dentro de nuestras normativas es que la persona procesada, si bien hay obligación por parte del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales de dar la oportunidad que preste una declaración indagatoria, que es la manera en cómo va a ejercer esa persona, si decide hacerlo, su defensa material, la defensa técnica la ejerce el abogado defensor. La persona procesada no tiene, o sea, está prohibido que declare en su contra. O sea, ese principio, ¿cómo se utiliza? No puede renunciar al ejercicio de la defensa. Si es que llega a confesar el hecho, esa confesión no puede ser sustento o base de una declaración de responsabilidad y mucho menos de la aplicación de una sanción. No puede ser consecuencia como punibilidad. Si una persona confiesa haber realizado un hecho punible, eso no puede ser valorado en su contra. No se le toma juramento de decir verdad. Eh, no está obligado, lógicamente, a declarar en su contra, pero en el caso de que lo haga, eso no puede ser base de ninguna situación que amerite la aplicación de una medida que le perjudique. Entonces, tiene todo el derecho de declarar, pero como no lo hace bajo juramento de decir verdad, entonces puede decir lo que quiera para defenderse y eso, el Ministerio Público es el que tiene que demostrar con las distintas pruebas que ofrece la culpabilidad de esa persona. No existe la confesión como prueba. En el procedimiento civil sí existe la absolución de posiciones y la confesión es la madre de las pruebas en el ámbito civil. En el ámbito penal no. Efectivamente, el organismo encargado de la investigación y de formular la acusación es el que tiene que demostrar la culpabilidad de la persona a la que está acusando. Y esta persona puede callarse o puede declarar y como no lo hace bajo juramento de decir verdad, puede decir lo que quiera. Pero no existen esos arreglos y entonces en base a asumir su responsabilidad, entonces evita un juicio o se le dan rebajas en las sanciones que podrían corresponderle. ¿Por qué? Porque eso podría justamente afectarle en forma perjudicial y estaría declarando en su contra y nuestra Constitución dice que está prohibido que declare en su contra. Entonces, eso no se puede tener en cuenta al momento de valorarse o imponerse algún tipo de situación o sanción en contra de esa persona. Ocurren casos en donde de repente a veces una persona asume la responsabilidad de otra de los efectos de liberarle a esa otra persona o poner un chivo expiatorio, entonces no existe la confesión. Se tiene que demostrar la culpabilidad o la responsabilidad de las personas. En nuestra legislación no se permite que se llegue a un acuerdo y como aceptan los cargos, por ejemplo, se le da menos tiempo de reclusión o demás. El único caso en el que puede tenerse en cuenta, pero no una confesión, sino una delación, está prevista en la ley de drogas, pero tiene requisitos que cumplirse, como por ejemplo que con la delación caiga realmente un cargamento y caigan responsables. O sea, los datos o las informaciones que proporcionan sean suficientes para que efectivamente se pueda procesar, investigar y
comisar drogas que están prohibidas su circulación en nuestro país. Pero el solo decir, sí, me dio no sé quién, es mi proveedor y yo tenía que entregarle, y no se puede verificar, y eso no conduce a ningún tipo de procedimiento, entonces eso no sirve como delación. Y la delación solamente sirve también en caso de que efectivamente tenga consecuencias positivas, sirve para reducir la pena un poco. Va a la tercera, cuarta parte de la sanción que le podría corresponder siempre y cuando el Ministerio Público lo solicite. Y normalmente en la práctica el Ministerio Público no solicita ningún tipo de aplicación de las 3/4 partes de la sanción que podría corresponderle por el hecho punible a una persona que con su delación se obtuviera un resultado positivo. ¿Por qué? Porque si no se estaría oficializando o declarando en forma pública quién es el que resultó informante o quién fue el que les delató. Entonces, se le premiaría con la reducción de la sanción, pero se le estaría sentenciando a muerte prácticamente, porque ustedes saben que cuando alguien, al proporcionar información y con eso hace caer un grupo criminal, normalmente la mafia le mata al soplón, ¿verdad? O sea, eso no hay forma de, al menos en el Paraguay, de establecer un sistema de protección integral a la persona que brinda ese tipo de información. Entonces, en la práctica, aunque figure en la norma la figura de la delación y las consecuencias jurídicas respectivas, en la práctica el Ministerio Público no suele solicitar. ¿Por qué? Porque es exponerle a una muerte segura a la persona que proporcionó información, gracias a la cual cae un cargamento y un grupo dedicado a la actividad criminal en forma constante. Este es parte de ese proceso penal que les había, pero es paso por paso, información que estaba cubierta por los medios de comunicación, el tiempo de la duración de la etapa preparatoria, y en este caso, por ejemplo, la fecha de acusación, todo lo que se relató con respecto a este caso en donde se cumplen estos artículos de nuestro procedimiento penal. En la etapa intermedia, por ejemplo, o sea, es para que tengan un caso de todo lo que fue ese proceso penal según las etapas procesales vigentes y los artículos que establecen esa situación. Entonces les pongo un ejemplo así, paso por paso, para que vayan ustedes viendo cómo se desarrolla eso en un proceso penal en Paraguay. Este es el parte ya del juicio oral, que es lo que él había dicho. Desde luego, él contó su verdad, pero cómo fue considerado o valorado posteriormente por el tribunal. Y aquí quiero quedarme, por más de que yo sé que me estoy quedando sin tiempo, en nuestras normas está prevista la pena máxima de 30 años. Esa es la pena de prisión, es la pena máxima de una condena a prisión que puede imponérsele a una persona. Ahora bien, a más de eso se pueden imponer comisos, tratamientos de desintoxicación y también medidas de seguridad. Las medidas de seguridad pueden ir como máximo hasta 10 años en caso de que la persona efectivamente sea peligrosa, tenga condiciones que ameriten que por seguridad ya a la sociedad esta persona tenga que ser privada de su libertad un tiempo más, como en el caso, por ejemplo, de los acusados o los condenados de hechos punibles graves y que efectivamente, según los informes técnicos, psicológicos o psiquiátricos o demás informes, establezcan de que esta persona es reincidente o va a volver a reincidir, como en el caso, por ejemplo, de los asesinos seriales. Y entonces, como una medida de seguridad, se le puede imponer hasta 10 años, pero una vez que cumple todo su condena a prisión, esos 10 años, por ejemplo, que fueron impuestos en este caso, a partir de los 6 meses empiezan a ser evaluados ellos por un grupo técnico de psicólogos y psiquiatras forenses, a ver si efectivamente ya están en condiciones de recuperar su libertad en forma escalonada o en forma
directamente en ese momento o realmente la peligrosidad subsiste y amerita que continúe todavía privado de su libertad. Entonces, cada 6 meses se le evalúa a esta persona y puede durar 10 años si la persona realmente continúa siendo muy peligrosa para ya estar en libertad en la sociedad. Pero una vez que cumple sus condenas, normalmente ya están en condiciones ellos de ser reinsertados y dependen mucho de los informes de los forenses técnicos para que se le levante todas las restricciones o continúen todavía ellos privados de su libertad, pero por una cuestión de seguridad. Entonces, estos 40 años que figura aquí son 30 años de prisión y 10 de medidas de seguridad. Y esos 10 años de medidas de seguridad van a ir evaluándose una vez cumplida toda la prisión. O sea, en la práctica, 10 años no cumplen. Es el máximo que se le puede poner para que se le evalúe. A ver, tengo que dejar de compartir. Ahí está. Yo no pude leerlos. Si hay alguna pregunta en el chat. Profesora Alba, muchísimas gracias por su intervención. Mientras ustedes nos están explicando, íbamos tomando las notas en el tablero. Varios estudiantes de aquí de manera presencial le han pasado unas preguntas. Les solicito por favor silencio para poderla leer y que no nos interfiera. Entonces procederé a hacer alguna de las preguntas, profe Alba. Me están diciendo qué vigencia tiene la orden de captura. No le escuché bien, profesora. Perdón. ¿Qué vigencia tiene la orden de captura? ¿Qué diligencias tiene? ¿Cómo se procede a cumplir una orden de captura? La orden de captura... ¿Cuánto tiempo puede ser una orden de captura vigente en Paraguay? Y hasta tanto le tomen a esta persona, que lo que pasa es que nuestra Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada. Si un miembro de la Policía Nacional, al tener una orden de captura, sabe que la persona contra quien emana la captura está residiendo en un lugar X, si no tiene una orden de allanamiento de un juez competente solicitado también por el agente fiscal dentro de un procedimiento penal, el agente de la Policía Nacional no va a poder entrar en el domicilio si no se le da permiso para que entre. Entonces, esta persona, por ejemplo, puede estar escondida en su casa el tiempo que quiera, ¿verdad? No se va a poder efectuar la captura si no es en un lugar público. Si es que van a ingresar dentro del domicilio, tienen que tener una orden de allanamiento. Profe, lo que pasa es que aquí en Colombia el tiempo máximo de vigencia de una orden de captura es de 1 año y se puede prorrogar las veces que sea necesario. Allá entonces las órdenes de captura son indefinidas. Sí, hay veces que después de mucho tiempo, no sé, después de 5 años en alguna, no sé, en alguna barrera o en algún lugar en donde justo se pide el documento de identidad, salta en el sistema que esa persona tiene una orden de captura pendiente en su contra, entonces se da cumplimiento. Pero si no saben dónde encontrarle o no le encuentran en la vía pública, no se puede dar cumplimiento de esa orden de captura. Y la orden de captura no tiene un límite de tiempo establecido, ni judicialmente no se puede poner un límite, y tampoco legalmente en las normativas no existe un límite de validez de las órdenes de captura. Profe, otra pregunta. Si el Ministerio Público es el ente acusador, ¿qué funciones cumple la Fiscalía? Es que la Fiscalía es el Ministerio Público en el Paraguay. El agente fiscal es el funcionario del Ministerio Público. Y lo que quería decirles nomás, profe, a modo de aclaración también con la pregunta anterior, es que como no avanza el proceso en ausencia, mientras no esté capturado y puesto a disposición, el proceso se interrumpe. Profe, eso viene con otra pregunta que me acaban de hacer, que está aquí.
¿Cuánto tiempo entonces puede estar interrumpido un proceso penal si no se logra la captura? Digamos que la persona sale de Paraguay o se desconoce completamente dónde se puede localizar. Entonces, indefinidamente va a quedar suspendido el proceso penal. Sí, lo que puede ocurrir es la prescripción de la sanción penal. Pero para que se pueda tramitar para que opere la prescripción de una sanción penal, eso tiene que resolverlo un juez competente. Pero para que el juez competente resuelva eso dentro de un proceso penal, el proceso penal no puede realizarse en ausencia de la persona que está procesada. Definitivamente la persona procesada, si ya transcurrió el tiempo de la prescripción, tiene que ir a ponerse a disposición para que los plazos vuelvan a correr en su proceso penal y ahí plantear una prescripción. Pero a distancia o con la persona oculta o desaparecida, no hay un trámite en ausencia de la persona procesada. Hay procesos abreviados en Paraguay y de ser así, ¿cuáles delitos? Se dan o sea, nosotros tenemos una clasificación de hechos punibles en delitos y en crímenes. Los delitos son los que tienen una pena privativa de libertad que va de 6 meses a 5 años. Y los crímenes son los que tienen una pena privativa de libertad a partir de 5 años hasta 30. Entonces, en hechos punibles leves, solamente luego los delitos, pero otra vez, dentro de los delitos hay los que tienen una pena de prisión, por ejemplo, de 6 meses a 2 años o a 3 años, o sea, hechos leves dentro de los delitos, esos son los que pueden tener el beneficio de la aplicación de un procedimiento abreviado. Claro, profe, ¿cuál es la forma en que el tribunal de sentencia toma una decisión condenatoria? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la forma en la que el tribunal de sentencia toma una decisión condenatoria? Todos los tres tienen que estar de acuerdo. ¿Qué pasa si uno no está de acuerdo? Sí, todas las decisiones que se asuman dentro de un tribunal de sentencia, que es dentro de la realización de una audiencia ya en juzgamiento, los planteamientos son orales, se pueden plantear incidentes, se pueden plantear reconsideraciones, muchas cosas que puedan plantearse en ese momento, inclusive el interrogatorio de los testigos. De repente, una de las partes puede objetar la manera del interrogatorio de la adversa y en ese momento resuelve el tribunal y el tribunal resuelve normalmente en mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los integrantes del tribunal puede estar en disidencia a la opinión de los otros dos que coinciden en su decisión o en su voto. Entonces, el voto de mayoría es lo que se aplica. O, en todo caso, el voto unánime en donde los tres están de acuerdo. Pero de todas formas, ya sea que uno esté dentro de un voto de mayoría, de un voto unánime o de un voto en disidencia, siempre esos votos tienen que tener su argumento legal para que sean válidos. Tengo otra pregunta. Le escuchamos hablar acerca de que hay unas partes que es la defensa, pues de control de garantías. Escuchamos también del Ministerio Público. Sin embargo, no hemos escuchado acerca de la representación de víctimas. ¿Las víctimas cuentan con representación en el proceso penal? En el proceso penal, la víctima no tiene una participación obligatoria. Normalmente se hace la denuncia o si es un hecho de acción penal pública que el Ministerio Público recoja a través de una información a través de los medios de comunicación, no necesita ni siquiera la denuncia de los afectados. Y la víctima puede ser convocada como testigo, por ejemplo, para que comparezca a explicar cómo ocurrieron los hechos, pero la víctima no asume como parte dentro de un proceso, sino asume como querellante adhesivo. En el Paraguay también esa es una falencia que tenemos porque, así como les había dicho a ustedes, desde el primer acto de procedimiento, la persona sospechada tiene que tener acceso a todas las actuaciones
y tiene que tener un abogado que le represente. No importa si tiene o no tiene para costear, lo que no puede es estar sin defensa técnica. Entonces, si no designa a alguien de su confianza en forma particular, inmediatamente asume el defensor público la defensa técnica. Ahora, la víctima, por más de que se garantiza en la ley la igualdad de las partes, la víctima no es parte si es que no asume una querella adhesiva a la titularidad de la acción que la ejerce el Ministerio Público a través del agente fiscal interviniente. Pero no existe una representación pública para la víctima. O sea, no existe un defensor público que el Estado le otorgue a la víctima para que le represente. ¿Por qué? Porque el fiscal es el que asume la titularidad de la acción y es el que en representación de la sociedad abre una investigación o plantea una acusación y sostiene una acusación en contra de una persona. Entonces, seguramente en su momento los legisladores habrán pensado que no era necesario de que la víctima tenga también un representante legal de manera obligatoria. Entonces, si no tiene condiciones de pagar un abogado que asuma la querella adhesiva, entonces la víctima no es parte. Profesora Alba, ¿y esa querella adhesiva es tanto para los delitos como para los crímenes o está dividido para los delitos y para los crímenes no? La querella asumida por la víctima puede ser de dos maneras. La querella adhesiva en los hechos de acción penal pública. Los hechos de acción penal pública pueden ser delitos o crímenes. Y la querella autónoma en los casos de hechos punibles de acción penal privada en donde no interviene el Ministerio Público. Entonces ahí la víctima asume el rol de acusador a través de la interposición de una querella autónoma, que va a ser la que va a tener a su cargo la acusación penal. Pero son en hechos punibles en donde la fiscalía no interviene y no es parte, como en los delitos contra el honor y la reputación, por ejemplo, en los hechos punibles de difamación, calumnia e injuria, que la Constitución dice de que nadie puede venir a ofendernos y que nosotros tenemos derecho a reclamar esas ofensas, pero lo tenemos que hacer de manera particular y contratando nosotros un abogado que ejerza esa acusación a través de una querella autónoma. Tampoco en esos casos existe un abogado pagado o puesto por el Estado para las personas, por ejemplo, insolventes, para poder contratar los servicios de un profesional que asuma la querella autónoma. Esa es una falencia que tenemos en donde la víctima, ya sea de hechos punibles de acción penal pública o privada, no tiene una representación estatal en caso de insolvencia. Profe, ya yo creo que para terminar que se nos está acabando el tiempo, pero hay muchísimas preguntas. Hay una que veo que está reiterativa tanto en el chat como aquí en el aula de clase, y es que si no hay rebaja por aceptación de cargos, en el momento del cumplimiento de la pena, ¿se tiene derecho de, a través de esos derechos, obtener alguna rebaja para el cumplimiento de la pena? Sí, cuando ya hablamos de una condena firme, entonces los planteamientos de rebajas, ¿verdad?, de penas, por llamarlo así, se plantean ante el juez de ejecución, que es el encargado de controlar la ejecución de la condena. Y eso está previsto en las normas, en qué casos pueden ir rebajándose. Normalmente, o sea, eso se llama redención aquí en el código, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si las personas van realizando cursos, van haciendo algunas actividades dentro de su reclusión que estén debidamente certificados por las autoridades del reclusorio de que efectivamente terminaron, por ejemplo, no sé, un curso de alfabetización o un curso de algún oficio, eso van restando 3 meses de prisión. Se va haciendo una redención de pena. Otra manera, por ejemplo, es la libertad condicional o los indultos presidenciales. El indulto es el perdón completo, ¿verdad?, del castigo penal. Y la libertad condicional tiene que ver con el cumplimiento de las 3/4 partes de la condena. Y la redención se da a raíz de que van restando meses por actividades que que demuestran que esta persona va eh, reencauzando su conducta. Pero solo eso es lo que hay y en realidad sí hacen muchas actividades como que
la política penitenciaria no prevé la obligación de realización de actividades dentro de la reclusión. Entonces, cuando voluntariamente realizan algún tipo de actividad certificada, entonces eso amerita que se vayan restando el tiempo de reclusión. Muchas gracias, Víctor. Y, profe, hay demasiadas preguntas en el chat y yo creo que aquí traté de resumirlas. Sin embargo, profe, pues para contestar todas esas preguntas, propongo que después de culminado este encuentro, pues podamos contestar. Yo creo que hay muchas que se repiten por lo que veo y muchos de ustedes ya lo han explicado. Igualmente quiero señalarle a todas las personas que se encuentran presentes que les agradecemos mucho su presencia en esta clase espejo. Doctora Alba, le agradezco enormemente sus conocimientos, la claridad con que los expresó. Igualmente, todos estamos aquí muy atentos a su exposición y, como digo, estamos tomando atenta nota en el tablero y con seguridad de aquí van a surgir muchas inquietudes de cara a podernos comparar. Le agradezco mucho, mucho siempre su buena disposición, su excelente charla y a todos los estudiantes. Y es por eso que les acabo de mandar un link, el cual que una vez ustedes lo aperturen, tienen 15 minutos para contestarlo. La idea de este link pues, es hacer una asistencia participativa donde hay unas preguntas que la doctora Alba me ha mandado y que ha dado la respuesta en el transcurso de esta conferencia. Para poder ingresar al link es obligatorio que lo hagan desde el correo electrónico institucional y solo se permite una respuesta por estudiante. Profesora Alba, mientras ellos van contestando, le agradezco enormemente y nuevamente su participación en esta clase. Para mí es un gusto contar con usted en estos espacios. Profe, hola, profe. Saludos. Hola, profe. Sí. Qué pena a todos. Yo sé que ya se cerró la clase espejo, pero yo sinceramente me quedé con alguna inquietud. Mi nombre es Joansin Gutiérrez. Buenos días a la doctora Alba, a la doctora Joana y a todos los presentes. Pues algo sinceramente que no se puede pasar. Y de acuerdo a la intervención que hizo la doctora Alba, en el tema de, no sé si me levanté a tomar un café o no sé, en el tema del feminicidio, donde hay involucrado un menor de edad, que es un delito bastante grave y que es un delito bastante fuerte, tanto en Colombia como en Paraguay. El castigo en Paraguay, sabiendo que es muy leve, de acuerdo al expuesto, es muy leve la pena en Paraguay. En Colombia es un tema muy duro. Yo siendo papá de menor de edad, ¿cómo se manejarían en Paraguay ese tema? O sea, ¿cómo lo transformarían de una forma que sinceramente a los que cometen ese delito se castiguen más fuerte? Esa es una cuestión pendiente que tenemos nosotros, ¿verdad? De reivindicar los derechos y protección de un menor víctima, porque las sanciones son muy bajas y si hablamos de homicidio, el homicidio en general puede ir en el caso agravado hasta 30 años. O sea, los agravantes pueden ser diversos, pero van hasta 30. Ahora, si hablamos de abuso, a veces son 3 años, pero es porque la ley establece así. Ustedes tienen que saber que a veces la ley no siempre es justa, pero si está vigente es la que se tiene que aplicar. Es por eso que este tipo de análisis permiten hacer planteamientos que mejoren y que las leyes vayan siendo más justas. Y lo que quería decirles antes de terminar es que, profe Joana, usted puede enviarme las preguntas de ellos que quedaron pendientes. Entonces yo las respondo para que ellos no queden con algunas dudas, ¿verdad? Pero sin ningún límite de tiempo, ¿verdad? Si después sobre la respuesta otra vez quieren aclarar algo, sin ningún problema, con mucho gusto. Y aprovecho también en este momento, antes de que termine el tiempo, agradecerles su tiempo, agradecerles el espacio.
decirles que para mí es un honor haber compartido con ustedes y poder transmitirles algo de lo que por la experiencia o la lectura pueda tener para que ustedes puedan aprovechar eso. Agradecerle a la profesora Joana siempre toda la predisposición, la orientación y la ayuda que siempre me brindó para que hoy día podamos compartir esta charla con ustedes. Y también agradecerle de vuelta, profesora, su charla la vez pasada para nosotros fue primordial. ¿Por qué? Porque permiten estos debates y estos aprendizajes comparados y van a hacer que nuestros alumnos estén mejores preparados que nosotros para hacer planteamientos más oportunos y más prácticos en su momento. Tiene el micrófono apagado. Bueno, no se escucha. Perdón. Estaba agradeciendo a la profesora Alba nuevamente y a todas las personas que participaron. Dentro del chat está el link para la asistencia participativa de las preguntas que la profesora Alba me ha enviado con anterioridad. Les agradezco mucho y doy por terminada entonces esta clase. Estamos esperando poder contar en el futuro con usted, profe, y le voy a estar mandando entonces las preguntas y se las compartiré con todos mis estudiantes las respuestas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que pasen un buen fin de semana y un abrazo enorme aquí desde Paraguay para ustedes. A las órdenes, profe. Gracias. Gracias, Un doctora. saludo grande. Gracias a ustedes. Muy interesante, muchas gracias. Muy amable, profe. Gracias a Gracias ustedes. por compartir sus conocimientos.